cordial saludo, apreciada tutora y compañeros. Mi nombre es William Guzmán, estudiante de sexto semestre de Sociología. En esta ocasión, entonces, la idea es hablar alrededor de la fase uno del curso de Sociología de la Educación, que tiene que ver con dar respuesta a la pregunta ¿cuál es el campo de acción que tiene el sociólogo en el marco de la distinción que nos hace sobre educación y escolarización? En ese sentido, entonces, hay que tener en cuenta la lectura que realizamos de Gómez Campo, Celis Giraldo, Bautista Macías, que tiene que ver entonces con la distinción que se hace entre educación y escolarización. Pues básicamente son dos conceptos que, aunque se diferencian, se complementan y pues que tienen que estar en algunos momentos ligados y en otros no necesariamente se encuentran, no necesariamente entonces están ligados, ya que la educación pues es un proceso en el que estamos inmersos todos los seres humanos desde todas las etapas de la vida, desde el inicio, desde los primeros procesos de interacción, de socialización, de lenguaje, en el cual entonces influye la cultura, el contexto, con los sujetos con los que interactuamos. Y entonces, digamos, ese proceso se da a partir de esos elementos de socialización, de interacción y de contextualización. Por su parte, entonces, la escolarización tiene que ver con la formalización de ese proceso, es decir, cómo se determina en cuanto a programas, fases, cómo se caracteriza ese proceso de escolarización que básicamente tiene que ver también con la práctica que se hace de la educación en la niñez, en la juventud y pues en la adultez, ¿no? Presenta formas también de adquisición de conocimientos, de representaciones sociales que se van formando entonces en lo que Pierre Bourdieu llamaría entonces el capital cultural. A partir de entonces de esa distinción es importante también decir qué tipo de educación o qué tipo de escolarización tenemos en Colombia y por qué es importante entonces la sociología de la educación en ese contexto. Y hablo entonces en primera medida del concepto de Antonio Gramsci, donde habla de la hegemonía y cómo ese concepto de hegemonía se aplica a la educación y entonces la define como una forma de dominación que ejerce el control social a partir del uso de instrumentos ideológicos con el propósito de imponer una determinada y única visión del mundo sobre los dominados. Entonces la escuela hace parte de la ramificación de instituciones culturales que sirven como mecanismo de control. Entonces la escuela es una institución que forma, perfila y crea sujetos para el trabajo, ¿no? Los moldea para la producción y la reproducción del capital. Pues en ese sentido, desde ese punto de vista crítico, considero que el accionar o el campo de acción de un sociólogo en el marco de esa distinción entre educación y escolarización tiene esas dos ramificaciones o esa bifurcación también. Entonces, por una parte, en la educación el sociólogo puede o está inmerso en los procesos de educación desde la cotidianidad, pero también en los distintos espacios de análisis, de comprensión de la realidad, de investigación de la realidad, de investigación de esos procesos educativos, de socialización que se dan en los diferentes grupos y contextos donde pues tiene su accionar. Por su parte, entonces, en cuanto a la escolarización, también tiene mucho que hacer, digamos, desde la pedagogía, desde develar los procesos de dominación cultural, de dominación ideológica desde la escuela, partiendo entonces de la formación de sujetos críticos, de sujetos que cuestionen el establecimiento, que cuestionen el sistema educativo, que puedan ser transformadores de su realidad y que no, pues no continúen entonces
en los procesos de acumulación de capital cultural únicamente, sino que se conviertan entonces en formadores o en sujetos transformadores de la realidad, no solo de su realidad, sino de su contexto. Que la educación sea una educación para la liberación, una educación entonces que vaya a favor de sus intereses y no a favor de los intereses de otros que están también sujetos a la disponibilidad de fuerza de trabajo y de mano de obra barata, que entonces los utilizan como tal, como mano de obra barata. Entonces, el campo de la sociología de la educación y concretamente los sociólogos y sociólogas desde la pedagogía eh, pueden o podemos eh, aportar mucho, no solo, como decía, desde la investigación, sino también desde la formación a partir de los análisis contextuales y sociológicos que se dan en cada región, en cada municipio y concretamente en cada institución educativa, en el caso de la escolarización, pero también en otras entidades, en otras instituciones como las mismas organizaciones sociales donde se dan procesos de educación y que es una educación popular, es decir, con una visión diferente. A partir entonces de la concepción eh, freiriana de la educación para la liberación y la pedagogía del oprimido, se pueden entonces fortalecer esos procesos educativos. En conclusión, entonces, considero que la sociología contribuye de manera importante en estos procesos y por tanto entonces debe convertirse en un sujeto de transformación, de interacción y de conformación, de aporte de sujetos nuevos que actúen para la transformación de sus realidades. Muchas gracias.